Bien, vean nada más esta cosa que de una vez les voy a decir. Este teléfono cuesta 22,600 pesos mexicanos y hay otra versión de 24,600 pesos mexicanos. No se vayan, vean qué es lo que tienen porque hasta yo estoy sorprendido. Este es el Tank 3 Pro. Lo acaban de lanzar. De hecho, tuve que guardarlo y no abrirlo hasta el día de hoy, que es finales de febrero. Ese día que sobra. Bueno, pues entonces aquí tengo el Tank 3 Pro. Está nuevo. Le rompí ya los sellos. Ay, me falta abrir un sello todavía. Este que yo pedí es de 16 gigas de memoria y tiene 512 de almacenamiento. Entonces, desde ahí váyanse dando una idea de por qué este teléfono cuesta 22,000 pesos en esta versión. Como están viéndolo, 22,600 pesos. Mi primer duda es ver qué tan grande es, que sí es una cosota. Fíjense, de almacenamiento, el almacenamiento es increíble. Tiene 23,800 miliamperes. Para que se den una idea, un iPhone o un teléfono promedio Samsung, Huawei, tiene 4,000, 3,000, 5,000. Esta cosa tiene 23,800. Y lo leo, pues para no equivocarme. Y fíjense, vamos a quitarle aquí su calzoncito protector. Es súper, súper gigante. Pero antes de explorarlo, en la caja viene un cristal templado con todos sus aditamentos para limpiarlo, un manual, un cable USB-C y un cargador de carga rápida Power Delivery de 120 watts. Con esto ustedes pueden cargar hasta una laptop USB-C, obviamente, porque esto va a cargar hasta 20 volts, 6 amperes y cosas de 5 volts, 3 amperes. O sea, y todo lo que hay en medio de eso. Porque tienen cargas adaptativas que, de acuerdo a lo que conectemos o como se vaya cargando el teléfono, va metiéndole más punch, ¿ok? Porque acuérdense que los teléfonos, los primeros minutos de carga, cargan muy rápido, pero los últimos la hacen más lenta para que la batería dure más tiempo. Pero vean nada más este monstruilio. Fíjense, aquí tengo mi Tecno Pova y quiero que vean el tamaño. El tamaño es muy similar, es ligeramente más grande, pero porque, bueno, este es contra golpes. Pero eso sí, a los lados vean nada más. Ahora, en este teléfono, literalmente tenemos todo lo que buscamos en un teléfono y más. O sea, si tú me dices, es que mi teléfono tiene telefoto para tomarle fotos a la luna, lo tiene. Es que mi teléfono tiene visión nocturna, lo tiene. Es que mi teléfono tiene gran angular, también lo tiene. Es que mi teléfono tiene infrarrojo para controlar la tele, el aire acondicionado y todo, lo tiene. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Es que mi teléfono es iPhone. Tu teléfono es iPhone, tiene más memoria que un iPhone, tiene más procesadores y más rápidos que un iPhone. Y pues eso es como lo importante, ¿no? Y obviamente es Android. También tiene USB-C y tiene puerto de 3.5 para pues los audífonos si es que ustedes quieren. Bluetooth, NFC, tenemos nuestra luz LED y algo súper importante es que también tiene proyector. ¿Recuerdan que hace tiempo les mostré un teléfono que tenía proyector? Bueno, pues el Tank 3 también tiene proyector, se conecta a las redes 5G del teléfono, tiene 2 SIMs, le podemos meter una micro SD para tener más espacio y tenemos aquí una. Fíjense, o sea, ahí está encendiendo. Porque no lo había encendido, me emocioné explicándoles todo sobre este teléfono. Vamos a configurarlo. Denme un segundo, por favor. Ahora, físicamente tiene 16 gigas, pero también tiene más bien 18 gigas adicionales de memoria virtual. Si tenemos espacio de almacenamiento en él, podríamos decir que tenemos en total 32 gigas de memoria para trabajar, o sea, para tener varias cosas abiertas, funcionar, etcétera. Obviamente ahorita me está preguntando todo para transferir cosas de mis teléfonos viejos. Déjenme lo termino de configurar. Pero aparte, este teléfono, ya les dije que tiene visión nocturna, tiene cámara gran angular, este teléfono no es a prueba de agua. Este teléfono no es resistente al agua. Este teléfono es a prueba de agua. O sea, sí se puede sumergir. Tiene todas las certificaciones de las que ya hemos hablado. Militar, de polvo, etc. Wi-Fi 6. La actualización es de 120. La pantalla es de 120 Hz. El proyector es un proyector LED de 100 lumens. Y también leí
fíjense, leí en las instrucciones que la bocina o el amplificador, déjenme encuentro ese dato porque por aquí lo tengo. La bocina es de 4 ohms, 2 watts y tiene una cámara de sonido de 3.5 centímetros cúbicos para que dé el punch. Entonces tiene también muy buen sonido. Ya les dije que tiene NFC, tiene obviamente lector de huellas dactilares, podemos hacer pagos con NFC. Al parecer luz roja y azul aquí atrás también. Vean nada más esa pantalla. Y lo que me encanta de los Tank es que tú tienes tu pantalla aquí de uso de las aplicaciones, pero aparte, sí, se está moviendo y todo, tienes aquí el proyector porque desde ahí tú lo activas y entonces ya está encendido el proyector. Ahí estamos viéndolo en la pared. Tiene una ruedita de este lado, ¿sí? Que nos va a permitir, fíjense, vean la ruedita. Con esa ruedita vamos a enfocarlo. No solamente es para enfocarlo, porque el Tank va a, pues, a ajustarse de acuerdo a... Nada más déjenme hacer una prueba aquí. De acuerdo a la inclinación, el Tank va a ajustar todas esas diagonales, pero podemos verlo en el techo. Ahorita tenemos la luz de aquí del estudio brillando, pero vean, yo lo puedo, pues, seguir utilizando. Vamos a abrir... no sé, un video de YouTube. Vamos a buscar en EQH y vamos a reproducir un video. Oh, no sé qué hice. Ay, me salí, qué tonto. Ay, ¿dónde estoy? En EQH. Estoy seguro que ustedes recuerdan que hace muchos años hice una fundición de metal casera. La verdad es que ese horno esta cosa encanta, pero aquí en el estudio te la llevas a donde sea para ver una peli. Me pedí una fundición de metal eléctrica. Y bueno, obviamente déjenme lo hago horizontal. Plata, ahí está horizontal. Y hasta aluminio. Así que acompáñenme porque tengo muchas cosas que hacer. Hay que apagar la luz de ahí atrás. Esto me da paso a hacer muchísimas cosas en el canal que ya estarán viendo. Pero vamos a sacarla de la caja y vamos a probarla. Y les voy platicando. ¿A poco no está bien cool que te acuestes en tu camita? O sea, tiene un ventilador. Estoy seguro que ustedes recuerdan que hace muchos años hice una fundición de metal casera. Ahí está. La verdad es que ese horno me encanta. Pero aquí en el estudio no tengo tanto espacio. Así que me pedí una fundición de metal eléctrica que me va a permitir fundir Se ve muy bien, ¿no? Metales preciosos, oro, plata, cobre, bronce y hasta vamos a... ok. Ahí está la pantalla al revés para que lo puedan ver ustedes como que al derecho. Es que ahí yo lo veo al revés. Ajá, y obviamente es... Lo que estamos haciendo, o el proyector cómo funciona, es que lo que tienes en la pantalla, pues es lo que se ve. Entonces, si tú abres Netflix, aquí en este caso YouTube, lo que ustedes quieran, pues lo van a poder proyectar. Y fíjense, vamos aquí a moverle al foco. Vean cómo estoy cambiándolo, porque obviamente eso me va a dejar, pues, proyectarlo a mayor o menor distancia. Este sí lo voy a probar afuera para que ustedes vean cómo se ve en la noche. Digo, si el otro Tank que tenía proyector se veía muy bien, esta cosa, o sea, imagínense, fíjense, yo tengo que enseñarle al camarógrafo qué es lo que hago en el trabajo, sí, así de, oye, ya hice esto que nos pidieron, ya hice este otro video que tenemos que publicar, entonces déjame, te muestro las gráficas de los analytics del canal para que lo revisemos juntos. Entonces ella está así como que, a ver, enséñame tu teléfono, ¿no? O mándamelo y yo lo reviso. Y así de, no, ven para acá. Y entonces, siéntate aquí, exacto. Y mira, vamos a revisar y saco mi telefonote, así. Y le pongo todo ahí. ¡Qué bolas! O sea, creo que esto sí, el camarógrafo tiene razón. Para tal vez un ingeniero, alguien que está en la obra, alguien que está haciendo cosas. Y llegan, exacto, para mostrar, o sea, de lo que escaneen, de cómo está la construcción, de cómo fueron a tomar fotos a una construcción, a la mina, qué sé yo. O sea, ajá, es una tablet que aparte o sea, imagínate, aquí yo, por ejemplo, en nuestras reuniones de vecinos, necesitamos llevar un proyector para ver los números y que aquí no queremos pagar esto, el otro, aquello. Entonces, traigo el teléfono, abro la hoja de cálculo de Google, que no sé si... Ahora vamos a ver si las... ¡Oh, qué cool! No tiene que estar prendida la pantalla para verse. Wow, estoy sorprendido. Pero bueno, puedo abrir mis hojas de cálculo de Google Drive para utilizarlas. Y está curioso cómo... O sea, tiene un ventilador, literalmente, que está enfriando el LED. Y se siente aire que sale de aquí arriba. Yo estoy sorprendido. Todo lo que ustedes quieran lo vamos a transmitir. Escuchen, lo voy a acercar. Tiene... un ventilador, lo estoy acercando al micrófono para que lo escuchen,
que está enfriando y se ve bastante potente. O sea, si yo pongo la mano aquí, obviamente ustedes no lo van a sentir, pero yo siento el aire que está saliendo por aquí. Y eso se me hace interesante porque aparte esta cosa es a prueba de agua. Entonces, que tenga el proyector y que tenga pues esas opciones me parece muy interesante. Ahí nos dice que se está apagando el proyector. Y bueno, todo se controla desde aquí, desde la aplicacioncita del proyector. Pero aparte también tenemos una caja de herramientas. Déjenme ver dónde está aquí. Aquí está la caja de herramientas. Y tenemos el medidor de sonido, la brújula, el flash. Fíjense, vamos a encender aquí el flash, porque esto solamente prende el flash de la cámara. Pero, porque tenemos este control independiente. Nivel para fotografías, medida de altura. Tenemos la lupa, porque obviamente tenemos las cámaras. Fíjense cómo hay poca luz y se ve mi mano súper bien de cerca, con poca luz. Déjenme prendo la luz. Quiero que vean aquí, por ejemplo, ahí está una manchita en mi mano. O sea, el lente macro se ve muy bien y desde ahí lo podemos controlar. También desde la cámara, pero bueno, está padre eso. Y bueno, muchísimas otras herramientas. Pero algo que me interesa mostrarles es la cámara de camping. Fíjense, ese es el brillo máximo de la cámara de camping. Vean cómo brilla un montón. Ahí tenemos el brillo medio y el brillo bajo y la explosión o el modo de brillo SOS para pedir ayuda. Y otra cosa que les quiero mostrar. Ay, ¿dónde quedó? Me encanta que tengan esta luz. O sea, creo que sirve también en un ambiente de trabajo. Tal vez lo pones en la camioneta cuando vas llegando a un lugar para que te vean por seguridad también. Podemos elegir que se queden los dos encendidos, que parpadeen o solamente el LED azul o el LED rojo. Y también podemos elegir los sonidos. Se ve bastante fuerte. Y ya nada más me falta enseñarles la cámara cómo graba. Quiero que vean esto. Vean, tenemos aquí el zoom óptico de 3x. Ajá. Y aparte de ahí tenemos los zooms digitales. Y quiero que vean esa gota de pintura. O sea, le podemos ver hasta las anginas a la gota de pintura que está en la pared. Díganme ustedes si eso no está increíble. Vamos a ver hacia arriba. ¿Qué más tenemos arriba? No hay nada interesante arriba. Vean, el polvo que tengo en la base de las GoPro que pongo a veces ahí. El botón, vamos a revisar el botón. Ahí estamos. 1 millón de suscriptores, nada que hacer. Wow, este sí es un muy buen zoom y todavía sigue dando más porque obviamente con esto podemos tomarle fotos a la luna, pero vean cómo no se ve como que digital así chafa. Se ve creo que muy bien, me gusta. Y vamos a regresarnos acá al video. En video baja obviamente la resolución porque utiliza otro lente. Tenemos también la visión de noche y déjenme regreso a la vista normal. Bueno, porque también quiero que vean esto. Este es el lente gran angular, ¿ok? Este es un lente normal, el lente con el que todos los teléfonos graban, pero el gran angular es para tener una visión más amplia como la de una GoPro. Y el retrato, ¿dónde está la foto? Aquí estoy yo y creo que la calidad de la cámara se ve muy bien, pero vamos a empezar a grabar con este teléfono porque también quiero ver cómo se escucha el micrófono. Pero este es un monstruo. Digo, para lo que cuesta, creo que si es para alguien, o sea, sí, que va a ir a trabajar y va a presentar información. Va al campo a recoger información en campo y va a presentarla así, rápido, eficiente. Entonces está muy cool, que dure muchísimo tiempo. Ya les dije que tiene lector de NFCs también, así que podemos leer cosas en la parte de atrás. Y denme un segundito. Entonces ahí estoy primero con la cámara de selfie y vamos a hacer la misma vuelta que doy siempre para que ustedes vean con las diferentes iluminaciones. La luz viene desde este lado y vamos a girar para que vean todo el estudio por la parte de atrás con la iluminación que tenemos. Vean qué bien se ve y vamos a hacer un zoom. Ese es el zoom máximo que tenemos. Creo que se ve muy bien. Y tiene identificación de rostro. Yo lo puedo ver aquí en la pantalla. Eso está cool. Y vamos a girar más y más y más y más hasta que me dé esa luz en la parte de atrás. Vean, ahí está la luz. Y creo que las cámaras que trae este teléfono sí están muy sorprendentes. O sea, uno de mis teléfonos favoritos de sus cámaras es el Galaxy, el S21 que tengo.
que ya se rompió, o que tenía, porque ahora traigo el POVA, pero eran sus cámaras y los zooms, pero en este puedo decir que es prácticamente lo mismo. Ahora, vamos a regresarnos a la cámara frontal. Hoy puedo sacar fotos desde el otro lado. Ok, ahí estamos en la cámara principal, tomando video de aquí del estudio. Vamos a ver cómo funcionan los zooms. Ok, hay un punto en donde... ¡Ah, no! Vean, tenemos ese letrero ahí chiquitito de Steren y tenemos los números de la regla que se distinguen muy bien. Eso, y puedo seguir haciendo más zoom. Y obviamente se ve un poco borroso. Ver, espera, para que yo grabe de donde se está viendo. Pero ahí es Espérate. un zoom de 20x. O sea, pero estás grabando... Espérate, esto de acá, ¿no? Sí, estoy grabando video. Vean las letras chiquitas de mi soldadura que está ahí y vean los números de la regla. Y ahora vamos a hacer un zoom de regreso. Wow, a ver, voy a pellizcarlo. Digo, está moviéndose mucho la toma porque... Pues sí, ¿verdad? Pero vean nada más. Ahí está la regla. Y aquí está la toma como debiese de ser. Y ahí está el gran angular. Que si se dan cuenta, fíjense, vamos a acercarnos un poquito. Que también podemos ajustar el brillo mientras estamos grabando. Pero... ahí estamos en 1. Así es como se debe de ver normalmente. Y así es en gran angular, ¿ok? Diferentes lentes. Vamos a regresar al 1, que es el que nos importa ahorita. Vean qué bonitos colores. ¡Wow! Vamos a apagar la luz. Tenemos solo la luz de relleno de ahí arriba. Y creo que se sigue viendo bien. Sí, se ve muy bien. Estoy sorprendido con estas cámaras. Ya lo verán ustedes en el video. Ay, aquí está mi dedo de chismoso. Ok, así que estoy sorprendido con el tank. Ya nada más me falta mostrárselos allá afuera, el proyector, para que vean qué tan poderoso es, pero yo creo que se va a ver muy bien. 22,000 pesos para un teléfono así. Sí tiene pues muchas cosas, pero no sé si todo el mundo va a querer traer un teléfono tan grande. Por eso es que les digo que yo creo que esto es para alguien que va a trabajar y que va a presentar información, va a recoger información. A lo mejor están de esas personas que ya saben, trabajan como en las perforaciones de petróleo, en el mar, o que tal vez están en una mina. Me imagino eso. Obviamente lo podemos traer todos, pero yo creo que a esas personas esta cosa les va a servir mucho porque dura mucho la batería, podemos presentar información, podemos tomar muy buenas fotografías de cerca y de lejos, y pues también de entretenimiento, comunicación, todo, o sea, NFC, pagar, o sea, todo lo que queremos en un teléfono está aquí y más. Entonces podemos controlar cosas con el infrarrojo. O sea, realmente es que se considere si alguien está dispuesto a traer un teléfono tan grande, pero tiene demasiadas ventajas. Es por eso que es tan grueso. Sí, el grosor, no tanto creo yo que es por lo que tiene, sino por la batería. O sea, el secreto de estas cosas es que la batería va a durar semanas. O sea, no hay de otra. Y obviamente para traer un proyector y traer una luz LED tan grande, pues va a consumir más energía. Pero, no, para una película yo creo que va a durar muchísimo más que una película. O sea, no te lo acabas. Sí, eso sí, o sea, no es O sea, te dura una película y ¿cuánto tiempo más en cargar en un día productivo normal? Pues, ¿qué te parece si te invito a ver una película en la noche y lo descubrimos?